Hola, bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y capital emprendedor. Yo soy Christopher Argudín, editor de contenido de WordTep Capital, y en este espacio hablaremos sobre los retos que enfrenta el sector de las telecomunicaciones en México. ¿Cuál es el escenario para el sector y cómo las inversiones en telecomunicaciones ayudan al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país? Para hablar de este tema, tenemos como invitado a Julio Salinas Lombard. Él es vocero de Telgen, una compañía de telefonía móvil y servicios fijos con sede en Monterrey, Nuevo León, la cual ofrece Internet de banda ancha con velocidades de fibra óptica inalámbrica y aplicaciones para el Internet de las cosas. Hola, ¿cómo estás, Julio? Bienvenido. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias a ti, al equipo de Vortev y a toda la comunidad que nos ve y nos sigue. Les agradezco mucho la invitación en nombre de Telgen y a las órdenes, listo para conversar y ofrecerle contenido valioso a la comunidad. Muchas gracias, Julio. Primero, pues te pediría si por favor nos platicas un poco de Telgen. ¿Qué hacen ustedes y cómo está su actividad en el Con momento? todo gusto. Mira, Telgen es una compañía joven que recién empezó a ofrecer servicios móviles como un operador móvil virtual a finales del 2021, pero que en realidad cuenta con el respaldo de expertos, peritos en la materia de tecnología, de redes, con más de 30 años de experiencia en México, y además cuenta con el soporte de compañías líderes como Meta, cuya tecnología de acceso inalámbrico fijo promete cambiar la experiencia de los usuarios residenciales y de las pymes, de Cambium Networks, que es un líder en el diseño y fabricación de hardware para redes de telecomunicaciones, y de Kunul, una empresa líder en software para servicios móviles virtuales. La propuesta de valor de Telgen es una propuesta que busca, que ambiciona llevar la tecnología a la gente y cubrir con todas esas necesidades que están insatisfechas y resueltas en el mercado. Si bien, como te decía hace unos segundos, ya ofrece sus servicios de telefonía móvil, de internet móvil, como operador móvil virtual, a través de servicios montados en la red compartida, también ya cuenta con proyectos ambiciosos de acceso fijo. Y si me permites, te ofrecería y le ofrecería a toda la comunidad así una primicia. Estamos construyendo una nueva generación de servicios que va a revolucionar la experiencia de los usuarios. ¿En qué sentido la va a revolucionar? En que vamos a ofrecer conectividad a los hogares y a las pymes a través de dos fuentes de acceso distintas que no dependan de las mismas infraestructuras ni plataformas, para que el servicio que reciba el usuario en su hogar sea sin fallas, esté siempre conectado, siempre esté always online o siempre en línea. Esto no lo ofrece nadie, ya no te digo en Monterrey o en México, no lo ofrece nadie en Latinoamérica, porque confluyen dos propuestas tecnológicas que son muy solventes, que son muy buenas y que garantizarán que los usuarios tengan una experiencia óptima en su casa. Hoy en día, si algo de lo cual nos quejamos, sobre todo a raíz de la pandemia, es que el servicio se cae, que hay incidencias que impiden que nos podamos conectar, porque hay tráfico, porque hay horas pico. Bueno, Telgen es consciente de ello y está elaborando propuestas innovadoras, entre ellas esta solución que va enfocada a hogares y pymes y que eventualmente, aunque empezará aquí en el área metropolitana de Monterrey, eventualmente estará cubriendo a todo el país. Somos una empresa joven, pero somos una empresa con mucha experiencia y con una vocación de traducir la oferta tecnológica de vanguardia en experiencias que le dejen a la gente la oportunidad de desarrollar habilidades digitales en una época en la que son imperativas, man. Muy interesante. Sí, sin duda hemos visto cómo se han transformado, ¿no? El tema de las telecomunicaciones, Sí. toda la tecnología que se ha involucrado y cómo han evolucionado diferentes proyectos y diferentes formas de realizar estas actividades. Quisiera preguntarte, ya adentrándonos un poco más en el tema del sector, que es algo que nos interesa muchísimo. En los últimos años hemos visto cómo inversiones en tecnología han fortalecido las actividades económicas de varias industrias en México. ¿Tú cómo consideras que está el escenario de las telecomunicaciones en la actualidad?
Mira, sin duda alguna el sector de telecomunicaciones se ha consolidado como uno de los más importantes en la actividad económica de cualquier país. Y México no es la excepción. México ofrece muchas oportunidades de inversión en el sector de telecomunicaciones, considerando muchos factores, entre los cuales pongo sobre la mesa los siguientes. El primero, se vive un momento de estabilidad política y de firmeza institucional, lo cual se traduce en certeza y seguridad jurídica. Entonces, en ese sentido, hay campo fértil para la inversión. Las leyes y reglamentos con los que se cuenta en el país, y además la existencia de un órgano regulatorio autónomo, permiten garantizar el custodio y la promoción de la competencia justa que es necesaria. Tres, la alta concentración de proveedores de servicio en pocas ciudades o pocos o ningún proveedor en la mayoría de las zonas suburbanas o rurales abre un espectro de oportunidad de inversión. Hay un mercado desatendido que está requiriendo de oferta, requiriendo de la intervención de proveedores que lleguen hasta ellos. A pesar de la apertura que se ha dado en nuestro país, en los hechos continúa la dominancia de grupos tradicionalmente fuertes en comunicaciones, que permite entender como una oportunidad significativa la intervención de inversión en este sector. Y solo para terminar y redondeando esta última idea, es importante comentarles que el mercado potencial de México para el sector de telecomunicaciones lo constituyen alrededor de 43 millones de personas, es decir, prácticamente una tercera parte de la población en nuestro país, o una de dos, o carecen de alternativas o tienen un servicio deplorable, de muy baja calidad o a un costo muy por encima de lo que son capaces de pagar. Entonces, en términos generales, hay oportunidades, hay solidez institucional, hay oportunidades en el mercado, hay un mercado que está demandando la cobertura y la calidad de los servicios, por lo tanto, existen condiciones para entender que el sector es un sector ávido y fértil para la inversión. Vinculado con esto, ya nos explicaste un poco cómo se encuentra el sector, va concatenado. ¿Qué retos tú crees entonces que son en los que hay que poner atención? ¿O a qué retos se Claro. enfrenta el sector? Perfecto. Mira, Christopher, en Telgen creemos que hay dos retos principales. El primero es contar con infraestructura, o sea, redes, y el segundo es desarrollar habilidades digitales en los mexicanos. En el caso de la infraestructura, o sea, la construcción de todas las redes, dependemos de inversiones y de modelos de negocios rentables que le permitan a las empresas llevar el Internet a las zonas apartadas y en colaborar, contribuir a que haya una mayor alfabetización digital. O sea, hay muchas zonas del país en las que aún no se vive esta nueva economía digital y es necesario que estén dentro de esta sombrilla. Y obviamente esta alfabetización no solo es para esas zonas marginadas, sino en general para la población, que le permitan entender que este universo digital no se reduce solo a la transacción que se da normalmente en redes sociales, sino a modelos de trabajo, modelos educativos, modelos de negocio que pueden hacer prosperar a comunidades y a personas. Ahora, con la infraestructura se pueden atender a una extensísima franja de personas que están fuera de cobertura o que están bajo la cobertura de un solo proveedor y por ende carecen obviamente de alternativas y deben de sujetarse a la propuesta de valor que ya tiene, que no necesariamente es la mejor. Nuestra oferta y nuestra propuesta y sobre todo nuestra convicción como Telgen es acercar la tecnología a la gente para que puedan desarrollar todas las habilidades digitales que les permitan mejorar no solo su calidad de vida, sino su desempeño en todos los ámbitos, educativo, productivo, social. Y sobre todo, que tengan una experiencia óptima, a la altura de sus expectativas. Estamos convencidos porque también somos usuarios y conocemos los padeceres que normalmente se viven, estamos convencidos de que urge que haya un proveedor que ofrezca y dé lo que promete. Muy bien, Julio. Y quisiera preguntarte, ya que estamos hablando de estas necesidades o estas oportunidades también y retos, para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores, ¿tú qué sugieres para que ellos puedan adoptar estas nuevas tecnologías en pro de esta conectividad y obtener así mejores resultados?
Son muchos aspectos. Entre ellos, creemos que las tecnologías y sobre todo las telecomunicaciones vienen a ser un gran habilitador de la digitalización de las empresas. No existe un negocio capaz de sobrevivir en un entorno competitivo como el actual sin que esté conectado y sin que esté jugando en la arena digital. En mayor o menor medida, ya todos los negocios deben de estar sobre esta plataforma, sobre este ecosistema. Por lo tanto, la invitación, que es una invitación permanente, es a entender a las tecnologías como una inversión, como un aliado, como un socio que puede abonar a favor del crecimiento del negocio independientemente de cuál sea su giro. Si son mercerías, zapaterías, si es un negocio farmacéutico, las redes, las tecnologías y sobre todo las nuevas tendencias que se están dando en el mundo están ahí esperando ser utilizadas para maximizar el valor de sus operaciones, reducir costos, aumentar sus ingresos, permitir que sean mucho más eficientes en su operación. Uno de las grandes tendencias en las que Telgen estamos trabajando es el Internet de las cosas. Imagínate tú lo que sería posible si las empresas pudieran adoptar una red de telecomunicaciones, además de una asesoría colegiada, perita en la materia, para poder tener un sistema de seguridad perimetral, para poder tener conectividad de GPS con sus flotillas y una mayor inteligencia en sus operaciones. Todo eso es posible si se dan la oportunidad de conocer la propuesta. No todo lo que suena a tecnología está pensado en corporativos o en grandes empresas. Ya existen ofertas aterrizadas, ofertas a la medida, ofertas adaptadas a las distintas necesidades de las pymes, que dicho sea de paso, corresponden prácticamente al 95% del total de las empresas del país. Por lo tanto, es absurdo que no existan ofertas dirigidas a la inmensa mayoría de las instituciones que se dedican a la productividad de México. Relacionado con esto, hablabas hace rato de la tecnología y cómo esto implica también avances y cómo implica también, le da cierta pauta de crecimiento al sector. ¿Cómo impactan estas innovaciones tecnológicas? ¿Tú crees que es un buen momento como para invertir, ya sea en alguna especie de innovación o de invertir directo en el sector? A ver, platícanos un poquito. Sí, sí, mira, está comprobado que la inversión que hacen los países en infraestructura de telecomunicaciones viene a redundar, tiene un impacto favorable, indudable en el PIB o en los indicadores claves económicos de cada país. Y dicho lo opuesto, aquellos países que aplica también a aquellas organizaciones que no invierten en tecnología y en telecomunicaciones, normalmente ven detenido su proceso de crecimiento y se ponen automáticamente en desventaja con respecto a sus competidores. Ahora, las innovaciones tecnológicas que últimamente en el sector de telecomunicaciones han sido vertiginosas, sorprendentes, han demostrado ser factores muy poderosos de aceleración económica, productiva y social. Imagínate tú qué hubiera ocurrido si en nuestro país no hubiésemos tenido acceso a las redes de telecomunicaciones y al software que pusimos en marcha en nuestros hogares durante los últimos 2 años y medio, 3, a raíz de la pandemia. No hubiera habido home office, no hubiera habido teleeducación, probablemente hubiéramos estado enfrentando muchísimas más dificultades de carácter productiva, de salud, social, sin todos estos elementos constitutivos del ecosistema tecnológico digital que ya vivimos y que ya tenemos en nuestro alcance. El problema es que no lo hemos sabido aprovechar de manera exponencial para provecho de los negocios e incluso del desempeño como personas. Si en la pandemia este sector de telecomunicaciones fue clave, no significa que sea excepción, sino que viene a ser evidencia de que este sector es uno de los ejes fundamentales de la economía y por lo tanto, si bien ayudó a sortear los problemas derivados de la pandemia, también debe de ser un gran argumento para activar o para acelerar el crecimiento económico y social del país. Por lo tanto, estamos convencidos de que las telecomunicaciones van a seguir siendo un sector protagónico en el concierto económico de México y del mundo y que seguirá siendo esa especie como de dínamo
que permita activar o acelerar el desarrollo y las actividades que se requieren para que la sociedad pueda ver satisfechas sus necesidades y cumplidos sus anhelos. Por lo tanto, la presencia y el desarrollo de las telecomunicaciones consideramos que seguirá siendo observado con muchísimo interés por el gran público inversionista. ¿Cómo detonaría o cómo detona la inversión de capital emprendedor en proyectos que ayuden a crear aplicaciones, por ejemplo, para la red de 5G o el Claro. manejo de data o incluso para esta vinculación que dices del Internet de las cosas? Claro. Bueno, es una excelente pregunta. La inversión de capital privado en la aceleración de proyectos de telecomunicaciones y de tecnología y de cualquier iniciativa relacionada con el ámbito digital son indispensables. O sea, la función esperada de los gobiernos es crear marcos jurídicos y políticas que permitan o que consideren el absoluto respeto y promuevan que haya mayor inversión privada a través de créditos, a través de inversiones directas, a través de coaliciones, que además de estar reguladas y puedan ser sancionadas, pero también le permitan a las empresas poder crecer, poder ser autónomas en cierta medida para poder desarrollar todas las capacidades que se requieren y que ya vieron potenciales en el mercado. Entendemos que hay un creciente interés digamos, en el espectro del inversionista en el mundo digital, en el mundo de las telecomunicaciones, ya que pues, evidentemente es un mundo que está en pleno crecimiento, que ha adoptado una posición preponderante en las actividades más fundamentales desde la óptica económica, política, social, incluso cultural. Constituye una actividad prioritaria y por ende ofrece un horizonte amplio de crecimiento. No es una actividad secundaria, no es una actividad suplementaria, accesoria, sino que seguirá siendo fundamental. Por lo tanto, demandará de mucho capital y será atractiva para aquellos que deseen apostar a proyectos de mediano y largo plazo. Pocas actividades pueden preciarse de ser prioritarias en nuestra sociedad. Entre ellas están las telecomunicaciones. Añadamos a este panorama que en México hay todavía un déficit lamentable de infraestructura que invita a que haya mayor inversión, no solo en términos de las aplicaciones que se desarrollen y que seguirán siendo bienvenidas y ayudarán a potenciar el desarrollo social, sino el desarrollo de las infraestructuras requeridas para que las zonas más desatendidas, más marginadas, al fin cuenten con la cobertura y los servicios que se requieren en un mundo competitivo digital como el de hoy. Muy bien, Julio. Planteando un poco la visión de los emprendedores, ¿tú consideras que es un buen momento para aquellas personas que están pensando en invertir, en generar este tipo de oportunidades en este sector? ¿Cómo ves el panorama, no sé, en México? Para este tipo de situación. ¿Crees que crezca? ¿Crees que, cómo ves tú para, digamos, alguien que no tiene tanto contacto, que no tiene tanto conocimiento con este tema de las inversiones de capital privado y relacionado con el sector de las telecomunicaciones? ¿Cómo ves tú este tema? Mira, es clave y es también una pregunta muy pertinente. Eh, 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 las inversiones pueden hacer la diferencia entre una buena intención y una realidad consumada, así de fácil. O sea, hay seguramente muchos proyectos incubados o en proceso de incubación que están aguardando la oportunidad de capitalizarse para hacerse, digamos, de espacio, de competir, de abrirse camino en el mercado. Y si no hay ese apoyo, si no hay esa inversión, es probable que se demore demasiado ese proceso, castigando obviamente las posibilidades, el potencial de crecimiento de la sociedad en general. Justamente porque hay una muy alta concentración de clientes en pocos proveedores, pensando nuevamente en lo que ocurre en el sector de telecomunicaciones de nuestro país, justamente por eso la inversión que atraiga proyectos competitivos, nuevos, que ofrezcan lo que justamente los grandes proveedores han dejado de ofrecer o jamás ofrecieron,
es mucho más demandado, perdón, de lo que se pudiera imaginar. Puede ser el factor de diferencia entre un país que sea competitivo o no competitivo. Las inversiones tempranas consideramos que son clave para impulsar proyectos que pues ambicionan romper justamente todas esas malas prácticas, servicios de pésima calidad y una cobertura pues que está enfocada solo en aquellas zonas en las que hay altos ingresos, esas zonas crema, nonata, donde se puede aspirar a tener un ingreso más alto. Normalmente es en donde se fijan estas empresas y desatienden otras zonas que también pueden ser negocio, pero que además merecen la oportunidad de tener esa infraestructura y esos servicios para crecer y para convertirse también en productoras de riqueza y de bienestar en sus respectivos espacios. Necesitamos servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, no solo de algunos. Julio, siempre nos gusta preguntar, nos gusta saber qué consideran nuestros invitados que puede suceder en un futuro cercano, de, pues ya sea del sector o de la actividad que desempeñan, ¿no? En este caso, pues nos gustaría saber para ti o para ustedes desde Telgen, ¿cuál es el futuro cercano de las telecomunicaciones? Magnífica pregunta. Mira, seguirá creciendo en todos los segmentos. El sector de telecomunicaciones tiene en su ADN todo el impulso, toda la inercia para seguir siendo un segmento en crecimiento, que seguirá siendo ampliamente demandado por la comunidad, por el sector productivo, en fin. Lo que vemos es que quizás hay ciertas áreas que ya están, si no copadas, al menos ya existe infraestructura suficiente en algunos, como decíamos hace unos momentos, en algunas zonas. Sin embargo, hay otras que están completamente vulnerables en la orfandad, digamos, de las redes, de la tecnología, que hay que poner sobre la mesa y que hay que atender. En ese caso, nosotros lo que vemos es que hay una enorme oportunidad de que se impulse la inversión en la construcción de infraestructura de anillos colectores de varias comunidades que carezcan de acceso a la red. Pueden ser colonias, pueden ser sectores o regiones en donde aún no exista o solamente exista un proveedor o no existan servicios de telecomunicaciones. Ahí hay un potencial enorme y además es una población, como te decía hace unos minutos, pues muy significativa. Estamos hablando prácticamente de una tercera parte de nuestro país. Confiamos en que en el caso particular de Telgen podemos aportar muchísimo en la digitalización para que las personas también puedan desarrollar sus habilidades digitales y ampliar su espectro de crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos. Podemos apoyar en fraccionamientos, en parques industriales, en plazas comerciales, en donde se carece normalmente de más de un proveedor, está siempre copado, o a veces incluso lamentablemente no existen servicios, no de la calidad que los propios usuarios esperan. Las ofertas empaquetadas es otro tema importante. También creemos que serán clave, es decir, que tengan ya los servicios integrados, que no sean servicios que se vendan por separado. En el caso de Telgen, te decía hace unos minutos, tenemos una oferta y es una propuesta innovadora y revolucionaria que incluye ya la confluencia, la combinación de dos vías de acceso independientes que garanticen que la experiencia del usuario sea la óptima, una experiencia always online o siempre en línea. Ahora bien, pensando en números, en términos generales, lo que IFETEL ha nombrado, dicho últimamente, es que se espera que este sector crezca, siga creciendo, a pesar de que en muchos otros sectores están lamentablemente viviendo momentos difíciles. El sector de telecomunicaciones se espera que siga creciendo 2.1% en el año. Lo cual, en cierto modo, lo que revela es que este sector, independientemente de su crecimiento como un sector individual, puede convertirse en una palanca de desarrollo para que el resto de los sectores también empiecen a crecer. Es decir, puede ser el gran dínamo, la punta de la lanza para que el desarrollo en los demás sectores del país también empiece a
a darse, a presentarse de la forma que se requiere para estabilizar los indicadores económicos y que pueda volver a ver el desarrollo que se requiere en un país que en este momento está viviendo dificultades derivadas de la pandemia, de la guerra, etcétera. En términos generales, Christopher, nuestra recomendación es que se siga de cerca este sector, que se privilegie como destino de inversión a las empresas que están apostando por una propuesta de valor disruptiva con mucha más idea tecnológica, que abone a favor de que las personas puedan ser más autónomas y mejor, con mejores capacidades digitales. Que eso es lo que vemos nosotros como lo más sostenible en términos de propuestas de valor. Pues muy bien, Julio, la verdad es que ha sido muy interesante esto que nos has comentado, nos deja pues más claro el panorama del sector, cómo se está comportando y qué es lo que viene para el futuro inmediato. No sé si nos quieres platicar algo más antes de llegar al final, porque ya el tiempo nos come un poco. No, hombre, te agradecemos en nombre de Telgen, todo el equipo te agradece a ti, a Vortel, la oportunidad de platicar con tu comunidad, nos ponemos a las órdenes, queremos estar cerca de las conversaciones que abonen a favor de cambios disruptivos, de opciones y ofertas atractivas para la inversión y para el desarrollo, y si estas además tienen que ver con telecomunicaciones, nos encantaría formar parte de las conversaciones que en adelante ustedes tengan, mi estimado. Muchísimas gracias por la invitación. Julio, cuéntanos, ¿dónde podemos saber más sobre Telgen, sobre lo que están haciendo? Con todo gusto, Christopher. Telgen es una compañía que está presente prácticamente en todas las plataformas. Sitio de internet es telgen.mx. En Twitter estamos como Telgen oficial, @Telgen oficial, es la cuenta de nuestra compañía y ahí estamos constantemente publicando información. En LinkedIn también estamos como Telgen. Si nos buscan ahí van a encontrar a nuestra compañía. Incluso en YouTube ya tenemos una cuenta que próximamente estará ofreciendo contenido valioso para los usuarios. Nos hacemos llamar como Telgen, nos buscan ahí con este nombre. En Instagram también estamos como Telgen oficial. Si nos buscan van a encontrar también ahí información sobre nuestras propuestas de valor. Y finalmente en Facebook nuestro fanpage es @telgenoficial. Ahí estamos también a las órdenes de todos los que deseen conocer más acerca de nosotros. No, pues al contrario, agradecemos tu presencia en este espacio. Estamos hablando con Julio Salinas Lombard, él es vocero de Telgen, y pues hemos llegado al final de este episodio. Ya escuchamos un poco del panorama del sector de las telecomunicaciones y cómo esto está impactando en el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros, compartirnos tu experiencia en torno a los retos que hay en las telecomunicaciones, y pues muchas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada miércoles y hasta la próxima. Esto fue Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de Wortep Capital, la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como wortep.capital y no olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México.